Hola queridos amigos, hermanos, espero se encuentren muy bien. En este video, en este mensaje quiero que aprendamos sobre el poder de la fe y cómo la podemos practicar. Esto con base teniendo en cuenta que todos nosotros tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos propósitos y sabemos que es muy importante que para poder cumplir esos sueños debemos tener fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en 2 Corintios 5:7 dice que por fe andamos, no por vista. Miren qué tremendo. Dios dice, tú como hijo mío, tú como hija mía, tienes que aprender a vivir por fe, no por vista. Porque estamos viviendo en un mundo materialista, un mundo que todo lo quiere ver, que todo lo quiere experimentar, que todo lo quiere sentir, ¿verdad? Y en cierta medida no está mal, pero cuando nosotros hablamos de Dios, de su propósito, de lo que Él tiene para nosotros, es importante que no nos rijamos simplemente por la razón, por lo que vemos. Tenemos que ir un paso más allá, pasar a un nivel más alto de lo que humanamente podemos llegar a tener, y es el nivel de la fe, el nivel de estar por encima de la razón, por encima de aquello que vemos, por encima de aquello que sentimos, de aquello que experimentamos. Porque la fe, una vez la practiquemos, vamos a estar en un nivel mucho mayor a lo que este mundo está acostumbrado a ver, a tener, a creer, a sentir. Ahora, también la palabra de Dios, por ejemplo, dice que más el justo por la fe vivirá. Si tú eres un hombre, una mujer que le ha entregado su vida a Dios, que le ha rendido su corazón a Jesús, eso te hace una persona justa, ha sido justificado por la sangre de Jesucristo. Y al ser justo, dice la palabra de Dios, que el justo por la fe vivirá. Tú debes vivir por fe, por fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Cómo la puedo practicar? ¿Qué debo hacer? Bueno, vayamos al primer punto de lo que es la fe. Primero, fe es creer. Vuelvo y lo repito. Fe es creer. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque cuando yo veo algo, ¿cierto? Pues es lógico, porque lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, lo estoy experimentando, entonces lo creo. Pero dice, no, la fe es la convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Hay cosas que tú no ves, pero lo crees, tienes una convicción acá. No vemos a Dios, pero creemos, hay una convicción acá de que Él es real. No vemos el viento, pero creemos que existe. No vemos el aire, pero creemos que existe. Entonces, hay cosas en esta vida que aunque no las vemos, e incluso algunas no las sentimos, sabemos que son reales, porque hay una convicción, hay una certeza de que así es. Y dice la certeza de lo que se espera. Hay una esperanza de algo bueno, de algo mejor. Creer es tener esperanza de que lo mejor está por venir. Creer es esperar, tener la certeza de algo bueno de parte de Dios. Y miren que Jesús resaltó mucho el creer. Por ejemplo, Él dijo en Marcos 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Jesús nos invita a orar. Jesús nos invita a pedir. Miren muchachos, pedir no está mal. Pedir está bien. Si tenemos sueños, si tenemos anhelos, hay que pedirlo, hay que decirle, Señor, te pido por esto, por lo otro. Pero Jesús dice, si lo quieres recibir, tienes que poner el ingrediente de la fe, que es creer, porque todo lo que pidas creyendo, lo recibiréis. Y Santiago, capítulo 1, versos 6 al 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Miren qué tremendo. Cuando tú pides algo y lo crees, no dudes, porque dice que el que duda, quien tal haga, no espere recibir algo del Señor. Tú tienes que creer y con una convicción completa de que Dios lo puede cumplir, de que Dios lo va a hacer. Es más, si Dios te lo prometió, entonces créelo. Y esa fe es lo que va a traer esa respuesta de parte de Dios. Entonces, primero, ¿qué era? Fe es creer. Segundo, fe es imaginar. ¿Fe es qué?
imaginar. Y quiero leerles por un momento lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 15, versos 5 al 6. Dice la palabra de Dios: y lo llevó fuera. Aquí está diciendo que Dios llevó a Abraham afuera. Y dice, y le dijo, mira, fíjense en esta palabra, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice que Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Qué estamos viendo acá? ¿Por qué decimos que la fe es imaginar? Porque Dios quiere que pongamos en práctica nuestra imaginación al momento de creer. Claro, tú crees, pero cuando tú crees, tú lo visualizas, tú lo ves, tú lo imaginas. Dios nos ha dado el poder de la imaginación. Y si nosotros imaginamos y vemos aquello que Dios nos prometió, entonces estamos poniendo en práctica la fe, porque la fe también es ver, es imaginar. Y Dios le dice a Abraham, mira las estrellas del cielo, mira si las puedes contar. Y Abraham se queda mirando y dice, porque así será tu descendencia. Dios nos invita a que mires, no que mires el problema, no que mires la dificultad, no que mires lo difícil que está haciendo pagar esa universidad, no que mires lo difícil que está haciendo conseguir ese empleo, no que mires lo difícil que está haciendo cumplir ese sueño. Dios dice, no mires eso, mira lo que está por delante, mira e imagina, porque Abraham tuvo que imaginarse en cada estrella a una persona que representaba la descendencia que Dios le iba a dar. Ahora yo te pregunto, ¿y tú qué estás viendo? ¿Y tú qué estás imaginando? ¿Y tú qué estás visualizando? Porque Dios quiere que tú mires conforme a la fe. Mira ese sueño, mírate ahí, mírate cumpliendo, mírate haciendo lo que tú sueñas, mírate ejerciendo ese propósito, mírate entrando a esa universidad, mírate graduándote de esa carrera, mírate en ese trabajo, mírate comprando esa casa, qué sé yo, pero míralo, imagínalo, porque ahí estás poniendo en práctica la fe. Así que recuerda, fe también es imaginar. Pero tercero, fe es declarar. Vuelvo y lo repito. Fe es declarar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 33, versículo 9. Dice, porque Él dijo, escuchen esto, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios no solamente imaginó la tierra, las estrellas, las galaxias, el universo. Dios lo imaginó, pero luego de imaginarlo, lo dijo, lo declaró, lo habló. Ahora yo te pregunto, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Porque aquello que tú estás viendo es lo que tú hablas. Y si tú estás viendo el problema, si tú estás viendo la dificultad, eso es lo que vas a hablar derrota. Vas a hablar y vas a decir, eso no es posible. Si tú estás viendo la enfermedad, entonces vas a hablar de esa enfermedad. Si tú estás viendo la pobreza, entonces tú vas a hablar de esa pobreza. Por eso, ¿qué estás hablando? Porque lo que tú estás hablando va a revelar lo que tú estás viendo. Y Dios dice, no solamente quiero que veas, quiero que lo declares, quiero que lo hables. Y yo estoy seguro que Abraham, después de ver eso, de imaginarse que cada estrella era una persona en su descendencia, comenzó a hablarlo, comenzó a contarle a sus vecinos, comenzó a decirle a su esposa, vamos a tener una descendencia grande. Él empezó a decirlo, voy a ser padre de multitudes. Él empezó a declararlo, a declararlo, a declararlo. Y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la palabra de Dios en Proverbios 18:21 dice que en la lengua está el poder ¿de qué? Sí, señores, de la vida y de la muerte. Es decir, que hay tanto poder en lo que hablamos, que de lo que hablamos puede pasar que haya muerte o que haya vida. Por eso tú que estás hablando, tú que estás declarando. Y miren, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios, delante de Dios
a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ay, 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 presten atención a esto. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Porque Dios sabe que Él crea a través de lo que habla. Así no exista, así no esté pasando, Dios lo declara, Dios lo dice. ¿Qué nos está enseñando Dios a través de esto? Que a pesar de que tú no estás viendo la respuesta, tú tienes que decir, yo creo que eso va a pasar. Por ejemplo, le puedo estar hablando a alguien y ahorita di el ejemplo de la universidad. Quiere entrar a la universidad, lo está viendo, lo está imaginando, pero empieza a decir, yo voy a estudiar en la mejor universidad. Yo voy a graduarme de abogado, de doctor, qué sé yo, de ingeniero. Tú lo hablas, tú lo declaras. Le puedo estar hablando a una esposa que de pronto su esposo es una persona que es alcohólico. Entonces tú vas a hablar y vas a decir, mi esposo es un hombre de Dios, es una persona que va a predicar el evangelio. Mis hijos no van a estar más en las drogas, mis hijos le van a servir al Señor, y vas a declararlo. Porque ¿qué pasa? Y aquí en esta parte muchos cometen un error, y es que tú puedes orar. Te voy a colocar un ejemplo. Tú puedes orar en la mañana y decirle, Dios, te pido porque, vamos a dar un ejemplo, porque mis hijos salgan de las drogas, ¿sí? Te pido por mi esposo que salga del alcoholismo. Tú lo oraste en la mañana, pero cuando llegó la noche y tu hijo quizá llegó bajo los efectos de la droga, tu esposo de pronto llegó bajo los efectos del alcohol, tú vuelves y abres la boca en medio de la rabia que te da y te dice, usted es un drogadicto, usted es un alcohólico, usted nunca va a cambiar, usted mejor es que, no sé, que se muera, tantas cosas que pueden pasar. Y Dios se pregunta y dice, ¿y lo que tú oraste esta mañana entonces dónde queda? Porque tú en la mañana pudiste haber dicho, Señor, yo creo porque mi economía va a mejorar, voy a salir de deudas. Y al otro día te echan de tu trabajo. Y tú, si tú no estás firme en la fe, tú vas a empezar a decir, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora las deudas? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y te desesperas y se te olvida lo que tú habías declarado. Y quizá eso que te pasó es la respuesta que Dios te estaba dando a tu oración, solamente que Dios obra de maneras misteriosas, de forma diferente. Por eso es muy importante lo que hablamos. Siempre lo que hables tiene que ser coherente con lo que estás creyendo. Si tú estás creyendo por un milagro, debes hablar de ese milagro. Si tú crees que Dios te va a sanar, tienes que hablar que Dios te va a sanar. Si tú crees que Dios te va a dar esa economía, tienes que hablar de que Dios te va a dar esa economía. Porque Dios nos invita a llamar las cosas que no son como si fuesen. Así que, tercero, fe es declarar. Fe es declarar. Muy bien. Cuarto, fe es actuar. Fe es actuar. Santiago 2:17 dice que la fe sin obras en sí misma es muerta. La fe sin obras es muerta. En otras palabras, tú puedes tener fe para creer, ¿sí? Tú puedes tener fe para ver, para imaginar, para visionar. Tú puedes tener fe para hablar, para declarar, entendiendo que en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Pero si no actúas, si no obras en pro de eso que estás creyendo, de eso que estás viendo y de eso que estás hablando, entonces tu fe se vuelve ¿qué? Muerta. Porque la fe sin obras es muerta. Mira, yo te voy a dar un ejemplo, un testimonio. Yo desde hace mucho tiempo anhelaba, creía, visualizaba, hablaba de que quería tener una fundación de niños. Y yo lo hablé con muchas personas y de hecho eso me alegró porque hoy día esas personas me lo recordaron. Entonces yo siempre dije, yo quiero tener una fundación de niños, yo sé que en algún momento va a tener una fundación de niños, yo lo visualizaba, yo lo veía, pero estaba ahí y yo creo que era la promesa que Dios me estaba dando a través de lo que Él me mostraba, de lo que yo veía, ¿sí? De lo que yo estaba creyendo en mi corazón. Pero yo sabía que eso no iba a ser posible si yo no obraba en pro de esa fe.
¿Y qué sucedió? Que en medio de la pandemia, con unos amigos, decidimos hacer convocatoria y llevar desayuno a más de 300 niños en necesidad. Y luego de esa obra social vino otra obra social, y luego vino otra obra social, y luego registramos la fundación, y luego vino otra obra social. Dios nos llevó fuera de la ciudad, fuimos a La Guajira, fuimos a Santa Marta, luego vinimos aquí al barrio Caracolí, aquí en Ciudad Bolívar, y plantamos ahí unos talleres de música, de danzas, de deporte, de arte, de manualidades, de cultura, de emprendimiento. Y al día de hoy, trabajando, obrando en pro de esa fe, tenemos, gracias a Dios, en este momento por lo menos aproximadamente 200 niños representados en unas 80 familias. Que si hacemos el cálculo de niños más papás que están siendo impactados más hermanos, estamos impactando actualmente por lo menos a 300 personas en el barrio Caracolí de Ciudad Bolívar. ¿Por qué? Porque aunque Dios me lo había mostrado, aunque Dios me había puesto eso en mi corazón, aunque Dios había permitido que yo lo hablara, que lo declarara, que lo conversara con una y otra persona, yo no me quedé ahí. Tuve que actuar, tuve que hacer algo, y lo hicimos en una época donde era muy difícil hacer algo, que era la época de pandemia, restricciones, no podíamos salir. Pero fue precisamente en esa época que vimos la oportunidad de actuar. Y yo creo que Dios en este tiempo te está dando la oportunidad de que tú puedas hacer algo, de que puedas actuar en pro de eso que Él te está mostrando, en pro de eso que tú estás creyendo, que tú estás hablando. Si tú estás soñando con estudiar en una buena universidad, empieza a tocar puertas, empieza a averiguar, empieza a llamar, empieza a buscar contactos. Si tú estás buscando un buen trabajo, pues empieza a hacer lo que tienes que hacer, haz una buena hoja de vida, llama a personas que de pronto hace mucho tiempo trabajaron contigo o que te conocen. Toca puertas, haz algo, porque la fe sin obras es muerta. Si Dios te dio un ministerio, si Dios te dio un llamado, entonces empieza a hacer algo, empieza a estudiar la palabra de Dios, empieza a capacitarte, empieza a aprender, tienes que empezar a hacer algo, porque si no haces nada, entonces puedes tener mucha fe para creer, para imaginar y para todo lo demás, pero si no obras, si no haces nada, pues ahí se va a quedar como un simple sueño. Y mucha gente está ahí estancada, sin hacer nada, diciendo, ay, tan bonito que sería hacer esto, ay, tan chévere que fuera hacer esto. Pero Dios está diciendo, ¿cuándo vas a pasar de decir tan chévere a decir, lo voy a hacer, voy a buscar la manera? Sé que lo puedo lograr, sé que si lo intento, puertas se van a abrir. Solo es cuestión de hacerlo, es cuestión de creerlo, de ir hacia adelante. Un gran líder, Martin Luther King, dijo, si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Sea como sea, nunca dejes de avanzar hacia adelante. Entonces tienes que buscar la manera, mi querido amigo, mi querida amiga. Porque la vida se pasa muy rápido. La vida no nos espera. El tren de la vida pasa rápido. Y solamente se suben y cumplen sus sueños los que se atreven a creer, pero a actuar. Esa fe la llevan al actuar. Mira, yo te digo algo, desde que empezamos la fundación he conocido gente, Dios ha abierto puertas, Dios ha puesto contactos y ni siquiera nos hemos tenido que esforzar por buscarlos. Dios mismo se ha encargado de presentárnoslos. Nosotros quedamos sorprendidos que nosotros simplemente estamos trabajando por la comunidad, haciendo obra social, ayudando a los niños, sacando adelante los talleres. Y nos llegan fundaciones, nos llegan ONGs diciendo, bueno, ¿ustedes quiénes son? Queremos hacer un proyecto con ustedes. Y nunca hemos tenido que buscar a nadie. Ahora, esto no quiere decir que no hay que hacerlo, claro, hay que hacerlo, pero ¿a qué me refiero? Que cuando tú obras, cuando tú vas hacia adelante, Dios empieza a abrir puertas. Porque Dios no bendice al perezoso. No. Dios bendice al diligente. Dios prospera al diligente. Dice la palabra de Dios que al que tiene, le será dado más, y al que no tiene, dice que y al que no hace, aún lo poco que tiene le será quitado y se le dará al que sí está haciendo las cosas. Hay personas que tienen quizá poquito, pero lo esconden, y Dios dice, perdóname, pero yo no puedo dejar ese talento ahí escondido, y Dios lo quita y se lo da ¿a quién? Al que sí está trabajando. Así que yo te invito a que tú seas de los que trabajen, de los que hagan, de los que sigan adelante. ¿Te pueden decepcionar? Sí. ¿Te pueden traicionar? También. ¿Te puedes estrellar? También. ¿Te puedes caer y pegar? Sí, también.
Pero te pregunto, ¿acaso eso detuvo a Jesús de ir a la cruz y morir por nosotros? No, Jesús sabía que Pedro lo iba a engañar. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que sus discípulos lo iban a abandonar en el momento más importante de su ministerio. Pero eso no lo detuvo, Él siguió adelante y gracias a eso Él murió en una cruz, resucitó de los muertos, está sentado a la diestra de Dios Padre, es nuestro Señor y Salvador, es el camino, la verdad y la vida, es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no se detuvo, siguió adelante a pesar de las dificultades. Así que yo te invito a que sigas adelante, siga, persevera, busca, llama, toca puertas. Haz lo que tengas que hacer, pero pon esa fe en práctica porque recuerda que la fe sin obras es muerta. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es una palabra poderosísima. Señor, nos enseñas a creer, nos enseñas a tener fe. Y yo te pido que todos los que han estado conmigo en este mensaje, Señor, sean activados en su fe, Señor. Que si de pronto alguien está con una fe baja, porque de pronto fue decepcionado, porque de pronto no vio los resultados que esperaba, yo te pido que hoy tú, Señor, enciendas ese fuego en su corazón y lo levantes y lo lleves a ver, a creer, a hablar, a declarar, a actuar. Señor Jesucristo, abre puertas de bendición a aquel que no tiene empleo, a aquel que quiere estudiar y no sabe qué hacer. Dale, Señor, una sorpresa maravillosa, pero haz que se muevan, haz que sean diligentes, precioso Dios, prospéralos, Padre, que ellos puedan fructificar en el área que tú les has puesto, porque como dice tu palabra, tú nos has dado el poder de hacer riquezas. No nos has dado riquezas, no dices que nos has dado el poder, tú nos has dado la habilidad, el talento. Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica, ayúdanos a ejercerlo, porque una vez lo hagamos, Señor, entonces vamos a ver los resultados. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, te damos gloria, honra y te pido que la paz que sobrepasa todo entendimiento repose sobre el corazón de cada uno de los que estamos en este mensaje. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por llegar hasta aquí en este mensaje. Dios te bendiga. Recuerda, mi nombre es Brian Campos y siempre será un gusto para mí poderte saludar y poderte dar un mensaje del corazón de Dios. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.